Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente hoy día, 31 de mayo del 2020, estamos reunidos hoy domingo de manera virtual, cada uno en nuestros hogares, pero en diferentes hogares de nuestra iglesia. Los hermanos hacen un culto en casa y también este mensaje como parte de ese culto dentro de su hogar. Les invito a orar un momentito, vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por esta mañana, gracias por tu protección, tu cuidado, por tu auxilio, Señor, en medio de esta crisis tan grande de pandemia que atravesamos. Te seguimos rogando por nuestro país, por el Perú, Señor, que tú detengas ya tu mano y que tengas misericordia de nuestra nación, pero también, Señor, que por medio de este sufrimiento tú abras el corazón de muchísimas personas, Señor, para acercarse a ti, como ya lo estás haciendo. Muchos han venido a ti, Señor, a buscarte, a encontrarte por medio de Cristo, a través del sufrimiento que atravesamos. Te damos gracias por eso, Señor. Te rogamos que se cumplan tus propósitos, tu santa voluntad, en medio de una crisis grande que pasamos. Y te pedimos que nos hables también en esta mañana por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, tal vez por lo que muchos estamos en este momento pensando en lo que sucede en el mundo entero por el coronavirus, tal vez por esa razón hemos olvidado algo que en esta fecha se cumple. Hoy día, exactamente hoy, 31 de mayo, se cumplen 50 años de aquella tragedia que también atravesó el Perú, 31 de mayo de 1970, un terremoto grande en el cual murieron, se calcula que por lo menos 50,000 personas murieron en ese día. Y miren, era domingo también, domingo 31 de mayo del año 70. Una tragedia que enlutó a nuestro país. Y bueno, hablando de esta tragedia, el día de hoy queremos tomar ese tema. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento de los creyentes? No hablaremos hoy día mucho del sufrimiento del mundo. ¿Por qué razón no? Porque el tema es bastante amplio. Si hablamos del sufrimiento del mundo entero, tendríamos que decir, la razón es muy sencilla, el hombre pecó y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. El sufrimiento del pecado es consecuencia del pecado. El sufrimiento en el mundo, muchos dicen, ¿por qué Dios hace sufrir a las personas? La razón es que el culpable de aquel sufrimiento no es Dios, es el hombre. Pero ahora enfocamos otro punto especial, dentro de un tema muy grande, el sufrimiento en el mundo. Dentro de ese tema queremos enfocar hoy día esta pregunta: ¿por qué sufre el creyente? ¿Por qué sufren los hijos de Dios, los que pertenecen a su reino, los que somos sus hijos? ¿Por qué sufrimos nosotros? Esa pregunta vamos a enfocar y hay 3 respuestas. En realidad hay otras más, pero 3 respuestas principales que vamos a examinar en este momento. Bueno, la primera respuesta del sufrimiento del creyente es para conducirnos hacia la obediencia. Dios permite que sus hijos tengamos que sufrir de diferentes maneras, diferentes aflicciones, entre ellas la enfermedad también. Bueno, hay muchas clases de aflicciones, pero en estos momentos todos atravesamos una de ellas. Es una enfermedad que no sabemos a dónde va a ir a parar y las perspectivas son un poco sombrías todavía aquí y en otros países. Pero primera respuesta del sufrimiento del creyente: para conducirnos hacia la obediencia. Por esa razón Dios permite que tengamos que sufrir.
para llevarnos hacia la obediencia, podríamos decir aún para empujarnos a la obediencia, para enseñarnos a obedecer al Señor. Esa es una de las razones. Y para examinar esta respuesta vamos a buscar varios pasajes bíblicos en esta mañana. Pero como esta es una grabación, lo que usted puede es poner pausa en la grabación y tendrá tiempo para buscar los versículos. El primer pasaje que vamos a buscar está en... vamos a ver... un momentito. Muy bien, el primer pasaje que buscamos está en Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Y allí vamos a ir al versículo 12, que nos habla de la vida del rey Asa, uno de los reyes de Israel, que tuvo un reinado largo, reinó 41 años. Y miren, en los primeros 38 años de su reinado, el rey Asa caminó bien en obediencia al Señor, pero al final de su vida el rey se portó desobediente hacia Dios. El rey Asa, estamos en 2 Crónicas 16, versículo 12. Así que después de una larga vida de obediencia al Señor, sucedió algo extraño, porque en lugar de terminar su vida obedeciendo a Dios como lo había hecho, más bien se rebeló al Señor en la última parte de su vida, algo parecido al rey Salomón, que fue obediente, pero en sus últimos años Salomón desvió su corazón. Bueno, dice el versículo 12 así: y el año 39 de su reino enfermó Asa de los pies para arriba, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Fíjense que Dios envió una enfermedad al rey específicamente para llevarle al arrepentimiento, porque él se había apartado de Dios en esos años. En su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ahora, de ninguna manera la Biblia va a decir que desechemos a la medicina. No entendamos mal este versículo. En ninguna parte de la Biblia nos enseña Dios a abandonar la medicina. No es eso. La enseñanza aquí no es desechar la medicina, sino la enseñanza es que esto no era un problema corporal ni medicinal, era un problema de pecado. Y el problema de pecado se iba a resolver si él buscase a Dios. Dios le hubiera quitado la enfermedad, porque era un problema que Dios lo había causado específicamente. Ahora, como decimos, no todos los casos de enfermedad son así. Y no quiere decir que vamos a dejar de consultar a los médicos de ninguna manera. Pero en este caso, Dios especialmente le mandó esa enfermedad al rey Asa para llamarle al arrepentimiento. Y él sabía eso. Él sabía que Dios le había enfermado por causa de su pecado. Sin embargo, ¿cuál fue su reacción? Dice allí: y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ahora sigue el siguiente versículo, dice: y durmió Asa con sus padres, y murió el año 41 de su reino. 2 años esperó Dios el arrepentimiento del rey Asa. 2 años estuvo enfermo, porque los médicos no pudieron hacer nada. Después de 2 años él murió. Bueno, si él hubiera buscado a Dios, se hubiera sanado, como lo hizo el rey Ezequías. Ese fue otro caso. El rey Ezequías clamó a Dios grandemente, y Dios le concedió la sanidad y años más de vida también. Pero esa es una de las razones, como decimos, el sufrimiento a veces está causado por Dios
con sus hijos para que nosotros podamos volver a la obediencia del Señor. A veces para que podamos aprender la obediencia. A veces no sabemos obedecer e incluso no nos damos cuenta de que estamos andando mal. O si nos damos cuenta, pues no queremos pensar mucho en eso. Pero el sufrimiento que Dios nos envía a veces es con ese propósito de llevarnos a obedecer, de aprender a obedecer al Señor. Vamos a ver otro caso también, y este es un caso que lo hemos mencionado antes, cuando los creyentes en la ciudad de Jerusalén estaban pasando un avivamiento grande, había en Jerusalén, era el nacimiento de la iglesia, el inicio de la iglesia. Y el avivamiento era tan grande que en la primera predicación de Pedro, el apóstol, se convirtieron 3,000 personas en un solo momento. Después de eso, poco después, otra vez 5,000 personas se convirtieron a Cristo, y así el avivamiento de ellos era muy grande, tan grande era el despertar espiritual de ellos que vendían sus propiedades y compartían, los que tenían riquezas compartían vendiendo sus propiedades para dar a los más pobres entre ellos. Y así era el despertar tan grande en Jerusalén. Pero había una cosa, el Señor al ascender al cielo les había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mandamiento misionero, la gran comisión, como se dice, les había dicho el Señor, que no se quedaran en Jerusalén, que tenían que llevar el evangelio a la región de Judea, a Samaria, que es más lejos, y hasta lo último de la tierra, al mundo entero les ordenó el Señor llevar el evangelio. Pero pasaron 2 años, pasaron más o menos 3 años, entre dos o 3 años transcurrieron, y ellos olvidaron por completo la gran comisión. No llevaron el evangelio hacia ningún otro lugar, estaban muy contentos con su gran avivamiento en Jerusalén. Entonces, a raíz de esto, entonces, Dios permitió un sufrimiento para su iglesia. Y por eso decimos, la primera razón por la que el creyente tiene que sufrir es, tal vez no en todos los casos, pero la primera razón es, Dios permite que nosotros suframos para enseñarnos a obedecer, para empujarnos un poquito hacia la obediencia. Dios permite nuestro sufrimiento a veces. Entonces aquí dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 8, como dije, vamos a buscar varios pasajes y ustedes pueden poner pausa en esta grabación un momentito. Vamos a ir a Hechos, capítulo 8. Y ahora vamos a leer allí. Y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban. Y en aquel día fue hecha una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjense, pasaron 2 años o tal vez 3 años y los hermanos no se movían, estaban muy quietos en Jerusalén, muy contentos con el evangelio que llegó a ellos. Olvidaron completamente el mandamiento, el envío misionero del Señor, lo olvidaron. El Señor les había dicho: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron con lo primero nomás, con Jerusalén. No avanzaron ni al resto de Israel, ni a Samaria, ni mucho menos avanzaron hasta lo último de la tierra. Y pasaba el tiempo, entonces lo que Dios hizo es, les dio una empujadita, no tan fácil esa empujadita, porque dice aquí,
fue hecha una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Entonces, no fue una cosa tan suave lo que Dios hizo con los creyentes. Una gran persecución. Bueno, en ese día habían apedreado a Esteban, los fariseos, los sacerdotes, que eran enemigos del evangelio, apedrearon a Esteban, y con motivo de la muerte de Esteban, hicieron una enorme persecución por toda Judea y Samaria. Fueron esparcidos los creyentes, imagínense, escapando por su vida, fueron esparcidos. Ahora, ellos no habían querido llevar el evangelio obedeciendo al Señor, simplemente a las buenas, como decimos. Como no lo hicieron a las buenas, entonces el Señor les mandó persecución. Y ahí comenzaron a hablar el evangelio. En el versículo 4, ahí estamos en Hechos capítulo 8, versículo 4 dice así: mas los que eran esparcidos pasaban por todas partes evangelizando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacían. Porque muchos espíritus inmundos salían de los que tenían, dando grandes voces, etcétera. El resultado del evangelio fue muy grande en Samaria. Ahora, como decimos, el Señor les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y primera vez que llevan el evangelio a Samaria. ¿Y cómo lo hicieron? A la fuerza, empujados por la persecución que Dios les mandó. Y por eso decimos, nosotros muchas veces estamos bastante contentos, dormidos espiritualmente, muchas veces, en un sueño espiritual, muy contentos con las bendiciones de Dios. Pero olvidamos este mandamiento del Señor, del trabajo evangelístico, del trabajo misionero. Lo olvidamos, no queremos participar, no queremos orar, no queremos ofrendar. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos manda sufrimiento. Porque a través de sufrir, entonces entendemos recién cuál es el resultado. A veces uno pasa aflicción y la aflicción sigue y el problema sigue. Entonces, por fin uno se pregunta como creyente, como hijo de Dios: ¿qué está pasando? Yo pensaba que este problema, esta aflicción iba a terminar, pero no, sigue y sigue. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está queriendo decir el Señor a mí? Y ahí, por primera vez, uno comienza a analizar su vida. Bueno, uno piensa: voy a analizar esto, cada aspecto de mi vida. Y quiero preguntarle a Dios: Señor, a ver, contéstame, ¿por qué estoy sufriendo de esta manera? Y claro, Dios me va a contestar. Dios me va a mostrar: esto es lo que te falta a ti en la obediencia al Señor. A veces no es un asunto de pecado, no será exactamente porque vivimos en pecado, pero muchas veces la razón es porque no estamos haciendo lo que Dios quiere. Estamos contentos, dormidos en realidad. Podríamos hacer muchísimo más por la palabra de Dios, pero no lo queremos hacer. Entonces, Dios nos manda sufrimiento y recién allí examinamos nuestra conducta y recién nos damos cuenta: bueno, creo que es esto de acá, ya me doy cuenta. Yo podría hacer esto, pero no lo estoy haciendo. Podría participar del evangelismo, pero no lo he querido hacer. Podría participar del trabajo misionero con mis ofrendas, pero no he querido dar mi ofrenda misionera. Podría yo participar de la oración, que tanto nos están hablando de la oración por el Perú entero. Yo podría participar de la oración, pero no lo he querido hacer. Y entonces de esa manera es que el Señor nos impulsa para llevar su palabra. Ahora les cuento el caso de un amigo mío
un compañero mío en el seminario bíblico, y este hermano, cuando llegó a estudiar, a mí siempre me da el deseo de saber su testimonio. Y bueno, después que me hice amigo de este compañero ahí en el seminario, yo le pregunté, me atreví a preguntarle, porque él tenía, uno de sus brazos tenía incompleto, había perdido una parte de un brazo. Entonces, y yo le pregunté, hermano, ¿y cómo fue tu testimonio? Bueno, cuéntame, ¿por qué perdiste tu brazo? ¿Te accidentaste? Y él me contó, uy, no sabes lo que me pasó, me dijo. Yo sabía que Dios me estaba llamando para ser misionero y predicador y pastor. Entonces, yo sabía, el primer año yo debía haber ido ya a prepararme a estudiar, pero yo dije, Señor, otro año más. Es decir, yo sabía con exactitud que Dios me estaba llamando, eso lo sabía bien, sabía el llamamiento de Dios, pero el primer año le dije, no, Señor, al próximo año. Al siguiente año, de nuevo, yo estaba muy seguro del llamamiento de Dios, pero por segunda vez le dije a Dios, no, todavía no, otro año más. Y así se pasaba el tiempo, él me dijo. Cada vez yo postergaba más obedecer el llamamiento de Dios. Por último, después de 3 o 4 años que yo no había querido ya dar el paso de obediencia, entonces Dios me mandó un accidente. Y en el accidente casi perdí la vida, de milagro salvé la vida. Dios me protegió milagrosamente de morir, pero lo que sí perdí fue una parte de mi brazo. Entonces yo sabía cuál era la razón. Tal vez otros no sepan por qué han sufrido. Yo sí lo sabía, me dijo. Tuve que perder el brazo para no postergar mi obediencia al Señor. Así que esa es la respuesta que yo te doy, me dijo mi amigo. ¿Qué te parece? Fue un precio bien grande que yo tuve que pagar para aprender a ser obediente al Señor. Ahora, no va a ser así en todos los casos, hermanos, ustedes que me escuchan. Claro, cada caso es diferente. Dios trata de manera diferente con cada uno de nosotros. Pero fíjense, ahí está, por testimonio de él mismo, de un hermano que actualmente él es pastor y muchos años que ya él es predicador de la palabra de Dios. Ahora, claro, no nos llama Dios a todos para que seamos pastores, por supuesto. Cada uno tiene un llamamiento diferente, eso es cierto. Pero usted, si Dios no le ha llamado a ser pastor, pero Dios sí le ha llamado, por ejemplo, para participar en la oración de una manera intensiva, de una manera consagrada. Participar en la oración. Eso sí, a todos, a cada uno nos ha llamado Dios para participar en la oración. Y damos gracias, felicitamos a varias hermanas, en especial varias hermanas nuestras que el fin de semana, los días viernes o los sábados, tienen oración por medio del celular. Hay como unos 3 o 4 grupos que hacen así. Yo les felicito, hermanas. Yo también lo hago los sábados a las 5:30 de la mañana. Nos juntamos con los ancianos de la iglesia y con 3 de los líderes y oramos ahí muy temprano el sábado. Y eso todavía es poco, podemos hacerlo más frecuente. Pero bueno, el llamamiento de oración, hermanos, eso es lo que cada creyente puede participar. Y a veces no lo queremos hacer y la razón es simplemente por flojera, no hay otra razón. ¿Acaso la oración nos cuesta hacerlo? ¿Hay un costo para pagar para que podamos orar? No lo hay. Bueno, de repente el pasaje, ¿no? Cuando nos reuníamos en la iglesia para orar, tal vez el pasaje, y eso es lo único. Pero a nadie le cuesta orar al Señor. Pero muchos de nuestros hermanos no han querido hacerlo. Cuando teníamos la oportunidad de reunirnos
los viernes, un tiempo lo hicimos domingo en la noche, luego los viernes en la noche. No teníamos una buena cantidad de hermanos en la oración. Y ahora es momento de preguntarnos por qué nos envía sufrimiento el Señor. Y la respuesta no es muy difícil. Dios quiere empujarnos a orar. No lo queremos hacer voluntariamente, no lo queremos hacer a las buenas. Pues usted ya sabe, hermano, cómo nos enseñará el Señor. No quise hacerlo a las buenas y Dios me va a mandar un poquito de problemas, de sufrimiento, de enfermedad, para enseñarnos a obedecer. Muy bien, ahora vamos a la segunda respuesta, porque hemos dicho, la primera respuesta del sufrimiento del creyente, del Hijo de Dios, es para conducirnos hacia la obediencia, para enseñarnos a obedecer por medio del sufrimiento. La segunda respuesta que tenemos es esta, para conocer profundamente a nuestro Dios. El momento de aflicción que atraviesa un creyente muchas veces le lleva a orar con todo su corazón, a clamar a Dios. Y el resultado de eso es que uno puede ver la respuesta de Dios, la respuesta grande, la respuesta amorosa de Dios. Y entonces uno se queda asombrado de cómo Dios es fiel en contestar la oración de sus hijos. Eso es una de las razones entonces para conocer profundamente a nuestro Dios como resultado del sufrimiento. Y aquí vamos a ir al libro de Job en el capítulo 2. Vamos a buscar en nuestras Biblias Job, el último capítulo del libro de Job, en el capítulo 42. Bueno, si usted no sabe la historia de Job, un poquito vamos a decir brevemente lo que le sucedió. Job era un hombre de Dios, un hombre que confiaba en Dios, un hombre creyente muy fiel al Señor, Job, muy temeroso de Dios, muy obediente. ¿Y qué sucedió con él? Bueno, él era un hombre rico también. Aparte de ser muy obediente a Dios, también Dios le había bendecido grandemente, tenía muchas riquezas. Pero viene Satanás delante de Dios a hablarle acerca de Job, y Satanás le dijo a Dios: mira, este Job que es tu siervo, dice que tú le has llenado de riquezas, pero a ver, quítale todo lo que tiene, quítale todas tus bendiciones para ver si Job no blasfema en tu misma presencia. Entonces, Dios le dio permiso a Satanás para enviar sufrimiento en la vida de Job. Entonces, en un solo día, Job perdió todo lo que tenía, uno tras otro. Perdió sus riquezas, perdió su ganado, perdió el cultivo de su hacienda. Por último, murieron todos los hijos que tenía. Y todas estas desgracias le pasaron en un solo día. Y entonces Job lo que hizo es, como era la costumbre de ellos, se rasgó sus ropas, se sentó en la tierra y trajo ceniza, se puso ceniza sobre su cabeza y sobre su cuerpo, y estaba ahí sentado, sufriendo, llorando por todo lo que le había sucedido. Y vinieron sus amigos a consolarlo, y todo el libro de Job nos narra lo que sus amigos dicen, porque los amigos de Job lo que le dicen es una sola cosa, en un discurso largo, pero le dicen a él una sola cosa: mira, tú, Job, tienes algún pecado, y por eso, por tu pecado, estás tú sufriendo. Y se pasan los amigos con discursos largos diciéndole: ¿tú piensas que Dios es un Dios injusto, que tú por gusto vas a tener que sufrir? No, tú has hecho algo oculto tienes, y no quieres reconocerlo, Job. Dios te ha mandado a sufrir porque tú tienes algo oculto. ¿Quién sabe lo que habrás hecho? Pero tú tienes algo escondido. Y Job también está defendiéndose, contestando lo que sus amigos le dicen: no, yo no
no he pecado, no tengo nada escondido, yo me he conducido rectamente delante de Dios. Y esa es la respuesta de Job. Ahora, era cierto, no tenía el motivo de un pecado Job para que tuviera que sufrir. Porque ¿sabe qué? En este caso, la razón del sufrimiento de Job no era por algún pecado. No era. Era porque Dios quiso mostrar su soberanía, su poder, su bendición en la vida de Job. Entonces, concluye en el último capítulo del libro, Job capítulo 42, encontramos las palabras de Job delante de Dios, concluyendo con todo el sufrimiento que atravesó. Dice aquí, versículo 1, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye ahora y hablaré, preguntarte y harásme saber. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Miren, esto es la conclusión de todo el sufrimiento de Job en sus propias palabras. Él le dice a Dios lo siguiente: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, la bendición que vino sobre la vida de Job a raíz de su sufrimiento grande, es que él conoció profundamente la persona de Dios. Y él exclama entonces Job diciendo, me habían hablado de ti, de Dios, de oídas te había oído, me habían hablado quién eras tú, Señor. Pero ¿sabes qué me ha pasado ahora? Ahora mis ojos te ven. Ya no es que alguien me haya contado acerca de Dios. Ahora mis ojos te han visto, Señor. He visto lo que tú eres con mis propios ojos. Eso fue el resultado del sufrimiento de Job. Y termina de esta manera, fíjense, el libro, en los versículos finales del libro de Job, dice así: y tornó Jehová la aflicción de Job orando él por sus amigos, y aumentó con él doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que primero le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y condoleciéronse de él, y consoláronle de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una oveja y una joya de oro. Y Jehová bendijo a la postrimería de Job más que a su principio, porque tuvo 14,000 ovejas, y 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la una Gemima, y el nombre de la segunda Cesia, y el nombre de la tercera Keren-Japuc. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y dióles su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. La vida de Job terminó tremendamente bendecida. Dios le entregó el doble de bendiciones de las que le había quitado anteriormente. Ese fue el final de la vida de Job. Fíjese otra vez como dice en el versículo 5, de oídas te había oído, Señor, Padre Celestial, me habían contado acerca de ti nada más. Pero ahora yo te he visto con mis propios ojos, Señor. Es decir, el resultado del sufrimiento en un creyente
Ya no por la desobediencia, en este caso ya no es para aprender a obedecer, pero la razón es para conocer profundamente quién es Dios, para conocerle a Él profundamente. Esa es la segunda razón. Ahora vamos a la tercera y última, la tercera razón que veremos en esta mañana. Esta última razón es para perfeccionarnos en el Señor Jesucristo, para perfeccionarnos en Él. Y esta razón también es muy importante. Ahora les voy a invitar a buscar en 2 de Corintios capítulo 12. En sus Biblias le pueden poner pausa a esta grabación para buscar 2 de Corintios capítulo 12. Y ahí vamos a leer entonces. Y vamos a leer el versículo 1, que dice así: cierto que no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo no me gloriaré, sino en mis flaquezas. Ahora entonces el apóstol Pablo dice que él podría gloriarse de un hombre. Ahora ese hombre es el mismo. Si uno examina el hombre que él está diciendo que fue llevado al tercer cielo, es Pablo mismo. Y él dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que a él había sido llevado por el Señor. Dios le hizo ver por un momento, le hizo ver su gloria, él le llevó al paraíso. Y ahí dice Pablo que en el paraíso escuchó palabras inefables, que al hombre no le es dado pronunciar esas palabras de Dios en la presencia de Dios en el cielo. Dios le hizo dar una pequeña mirada a la gloria de su presencia. Y él dice que él podría gloriarse de ese hombre, o sea, él mismo, que el Señor le llevó al cielo por un momento. Pero entonces ahora Pablo comienza a hablar de otra cosa, el sufrimiento que él atraviesa. Y dice así en el versículo 7. Dice entonces, y porque no me ensalzase desmedidamente a causa de la grandeza de las revelaciones. Es decir, Dios le había mostrado cosas tan grandes al apóstol Pablo. No solo esto de llevarle por un momentito al cielo, sino también, sobre todo, porque Dios le había dado a Pablo la revelación de su palabra. La mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. La mitad de los libros del Nuevo Testamento, Dios nos ha dado esos libros a través de la inspiración de Pablo. Y todo esto le hubiera causado a él un orgullo desmedido. Bueno, el orgullo ya es pecado y peor sería orgullo desmedido. Entonces él dice, no, Dios me ha revelado cosas tan grandes y me ha dado Dios una posición tan grande a Pablo como el mayor apóstol, se podría decir así, en todas las épocas, porque hasta el día de hoy sigue siendo nuestro apóstol, el apóstol Pablo. Pero entonces él dice esto, versículo 7, y porque no me ensalzase desmedidamente a causa de la grandeza de las revelaciones, me fue dada una espina en mi carne, el mensajero de Satanás que me apescozonase, por lo cual 3 veces rogué al Señor que se quitase de mí. Esto era una enfermedad, un mensajero de Satanás, una espina de Satanás en su cuerpo, dice, ¿no? Me fue dada una espina en mi carne, el mensajero de Satanás. Es decir, que Dios, igualito como en el caso de Job, recordemos, ¿no?
Dios le dio permiso a Satanás para tocar primero todo lo que tenía Job, sus riquezas y aún sus hijos. En segundo lugar, que tocar su cuerpo. Job estaba sentado ahí con una sarna maligna y tenía un pedazo de tiesto para rascarse la sarna que tenía desde su cabeza hasta sus pies, esa sarna maligna. Así que, parecido al caso de Job, Dios le da permiso a Satanás para tocar el cuerpo del apóstol Pablo, una enfermedad, una espina en su carne, dice Pablo. Ahora, Pablo entonces ha pedido a Dios, 3 veces había rogado a Dios que le quitase la enfermedad. Versículo 8, por lo cual 3 veces rogué al Señor que se quitase de mí. Y él me dijo, es la respuesta de Dios, y él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, porque habite en mí el poder de Cristo. Ahora, nosotros usamos, como saben hermanos, la Biblia Reina Valera de 1865, y hay razones importantísimas para que usemos esta versión antigua. Pero debido al año 1865, son usadas palabras antiguas. La palabra flaquezas hoy día no la usamos en ese sentido, pero quería decir la debilidad, las debilidades. Entonces Pablo dice, porque de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, o sea, de sus debilidades. De buena gana me gloriaré de mis debilidades, porque habite en mí el poder de Cristo. La debilidad, la flaqueza, como dice aquí, permite que el poder de Dios se perfeccione en la vida del creyente. Así que esta es la tercera razón del sufrimiento de un hijo de Dios. Porque Dios utiliza el sufrimiento para perfeccionarnos en la persona de Cristo. El sufrimiento de un creyente es parecido al proceso de purificación del oro y también de la plata, pero del oro. Y esa comparación también está en otras partes de la Biblia, que Dios perfecciona nuestra vida, perfecciona nuestra fe, como si fuéramos el oro. El oro se purifica por medio del fuego. En el estado natural no está puro el oro, está contaminado con impurezas. Entonces, ¿qué hacen los joyeros? Ponen el oro en un crisol, y en el crisol es calentado el oro. Es calentado 1000 grados de temperatura, 1500 grados, 2000 grados de temperatura. Y a esa temperatura el oro se funde, se vuelve líquido. Y cuando se vuelve líquido, los joyeros agarran un polvillo que se llama bórax. Ese polvillo de bórax le echan encima del oro que está líquido, que está derretido. Y cuando le echan el bórax atrae todas las partículas contaminantes. Y la escoria del oro, que es el contaminante del oro, se viene a la superficie, junto con el bórax. Entonces ya cuando lo hacen enfriar el oro, ya se puede retirar toda la escoria del oro. El oro queda purificado de aquellas impurezas. Pero ¿qué ha tenido que hacerse para purificarlo? Aplicarle un calor altísimo hasta que se funda, y solamente así se puede separar las impurezas del oro. Y este es el proceso que Dios hace con sus hijos, con nosotros. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad del creyente, en el sufrimiento del creyente. Dios está haciendo un proceso especial, nos está purificando, está sacando de nosotros todas las escorias, todas las impurezas de nuestra vida. Nos está perfeccionando en las manos suyas, porque somos algo tan precioso como el oro en las manos de Dios, siendo hijos suyos, siendo hijos, siendo hijas de Dios. De esa manera el Señor nos está perfeccionando
por medio de aquel sufrimiento. Fíjense, entonces aquí otra vez ya no es por causa del pecado, sino la razón es sencillamente para que podamos ser perfeccionados como una joya, como el oro precioso. Dios nos perfecciona en la debilidad, en el sufrimiento, en la enfermedad también. Quisiera contarles de un predicador. En los años de este predicador, calculo que fue en 1940, 1950, por ahí, pero un predicador muy poderoso. Dios le usaba muchísimo en su palabra. Un predicador en Estados Unidos, no recuerdo su nombre. Bueno, este hermano tenía una enfermedad aflictiva, de tal manera que tenía dolores terribles en su espalda. Y él pasaba la mayor parte del tiempo acostado en una tabla, en una tabla bien recta, ¿no? Y acostado en una tabla de madera, entonces tenía alivio de su dolor. No completo, pero se aliviaba bastante del dolor echado sobre una tabla derechita. Ahora, si él se sentaba, se paraba, le venían dolores terribles, así que la mayor parte del tiempo las pasaba ahí, día y noche, acostado. Y para predicar, ¿qué hacía? Tenía que ponerse allí en un aditamento especial para poder pararse y poder predicar. Durante toda esa hora tenía que sufrir el dolor y no podía moverse, le ponían un aditamento especial para que se mantenga recta su espalda. Y predicaba de una manera muy poderosa la palabra de Dios. Pero Dios, en el caso de él, había perfeccionado el poder de la predicación por medio del sufrimiento de su espalda. Ahora, cada caso es diferente, por supuesto, ¿no? En el apóstol Pablo, por ejemplo, se piensa que él tuvo alguna enfermedad en sus ojos. Hay algunos indicios de eso, de que sufría de la vista y parece que sufría mucho de la vista. Y tal vez de eso él habla, de que tiene una enfermedad. Puede ser eso, puede ser otra enfermedad que no explica cuál es, pero en todos los casos es diferente. No siempre es una enfermedad, son otros problemas. Hay 1000 problemas en esta vida, pero Dios utiliza esas aflicciones en la vida de cada creyente para perfeccionar la presencia de Cristo en el creyente. Es abundante, es perfeccionado el Hijo de Dios en la persona de Cristo cuando uno atraviesa aquellas aflicciones. Por eso también cuando uno quiere tener un encuentro grande con Dios, uno dice, voy a ayunar, no voy a comer, voy a hacer ayuno y oración. El Señor Jesús mismo, antes de empezar su ministerio, atravesó 40 días de ayuno. Y así, bueno, no podremos hacer 40 días, pero a veces hacemos ayuno y oración, ¿no? Que, fíjense, ¿qué está pasando? El ayuno, el cuerpo siente hambre, entonces sufre un poco el cuerpo. No es mucho, pero uno va a pasar hambre, digamos, un día entero de ayuno y oración. ¿Y por qué ayuno y oración? Porque el hambre permite, ese pequeño sufrimiento del hambre va a permitir que nos acerquemos mucho más a Dios en la oración. Así es. Los sufrimientos son utilizados por Dios para perfeccionar a sus hijos. Y seguimos leyendo aquí, entonces estamos en 2 de Corintios, capítulo 12. Otra vez vamos a leer, versículo 8. Por lo cual 3 veces rogué al Señor que se quitase de mí, o sea, la enfermedad. Y Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona porque mi poder en la flaqueza se perfecciona, o sea, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, porque habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual tomo contentamiento en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades,
en las persecuciones, en las angustias por amor de Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy fuerte. Es decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, estaba conversando el día de ayer con alguien de nuestros hermanos de la iglesia, y yo le dije, usted va a decir lo siguiente, que es también un versículo de la Biblia, un versículo de los profetas. Usted va a decir esto. A ver, escuche bien, usted va a decir esto. Ahora diga el pobre, rico soy. Y diga el débil, fuerte soy. Porque eso es. Cuando el creyente es débil, entonces es fuerte. Porque lo que sucede en el creyente que es débil, que viene la fortaleza de Dios a esa persona. Por eso dice aquí, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la fortaleza que viene hacia mí no es mi propia fortaleza, es la fortaleza de Dios, la que viene a fortalecerme. Encontramos al Señor Jesús en los momentos, en las horas previas a la crucifixión. ¿Cómo estaba Él? Dice la Biblia que el Señor Jesús estuvo en oración 3 horas seguidas en el huerto de Getsemaní, 3 horas de agonía terrible. Tan terrible era su agonía en la oración que le venían gotas de sudor como sangre. Un sufrimiento muy terrible en las 3 horas antes de ser llevado a la crucifixión. Estaba orando esas 3 horas el Señor Jesús. Ahora, pero termina él de orar. Y luego viene Judas con la compañía de un grupo de soldados y de un grupo de matones. Vienen a capturarle a Jesús y Judas lo entrega, lo traiciona. Se lo llevan al Señor Jesús. Ya era tarde esa noche, sería por lo menos las 11 de la noche, y lo llevan de Herodes hacia Pilatos. Toda esa noche lo llevan a Jesús haciéndole un juicio para poder condenarlo a muerte, y en la mañana, no había podido dormir porque toda la noche lo tienen, y en la mañana lo crucifican como a las 9 de la mañana. Pero esa noche Jesús se presenta delante de Pilatos, por ejemplo. Encontramos que Pilato está muerto de miedo porque no sabe qué hacer, diciendo, este es un hombre inocente. Y estaba muy nervioso Pilato. En cambio, el Señor Jesús está delante de Pilatos de lo más tranquilo. Ya pasó el momento de aflicción en aquellas 3 horas en que estuvo orando. Ahora Jesús está tranquilísimo delante del juez, delante de Pilato. Y le hacen un juicio injusto, claro, totalmente injusto, condenándolo a muerte. Pero él está muy tranquilo. Y luego va y toma su cruz y marcha hacia el Calvario. Pero ya no hay más de aquella angustia. Él está tranquilo por el poder de Dios. Así será, hermano, cuando usted entienda el secreto. El sufrimiento nos perfecciona en la presencia de Cristo. Dios utiliza las aflicciones para purificarnos y para perfeccionarnos grandemente en las manos suyas. Muy bien, concluyendo este mensaje, vamos a repasar, Vamos a repasar porque la pregunta de este mensaje ha sido, ¿por qué es el sufrimiento de un creyente? ¿Por qué un hijo de Dios permite que sufra? Y hay 3 respuestas que hemos visto. En primer lugar, para enseñarnos la obediencia, para conducirnos hacia la obediencia al Señor. En segundo lugar, para conocer profundamente a nuestro Dios. Ya no por razón del pecado o de obediencia, sino simplemente para conocer profundamente a nuestro Dios cuando atravesamos aflicciones. Y en tercer lugar, para perfeccionarnos en Cristo por medio de aquellas aflicciones, para perfeccionarnos en Cristo. Qué glorioso es esto, qué sabio es nuestro Dios
cuando nos conduce de esa manera. Hay algo que en la Biblia se repite innumerables veces. La Biblia no usa estas palabras. No temas, no temas, no temas. No temas lo que vas a sufrir, porque yo estoy contigo. Yo te fortalezco, yo te ayudo, yo estoy contigo en todo instante, aunque tengas que atravesar el sufrimiento. No temas, esa es la promesa de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado en esta mañana, en cuanto al sufrimiento de un creyente, de un hijo de Dios. Y es para acercarnos profundamente hacia ti, para conocerte profundamente, para perfeccionarnos y también para enseñarnos a obedecer. Gracias, Señor. Padre bendito te damos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.